¿Qué tal? Buen día. Sean ustedes bienvenidos a esta su penúltima sesión ya del curso de Introducción a la Criminología y Criminalística, en donde ya nada más nos quedan escasos 3 puntos por agotar y terminamos con nuestro curso, de los cuales vamos a dar orden a lo que hoy día son los temas que vamos a agotar, que va a ser el laboratorio de dactilotecnia y lo que es el laboratorio de criminalística, a lo cual se le va a denominar investigación científica de gabinete dentro de los planos de la criminalística. Vamos a ver lo que es la locoscopía y el concepto de dactiloscopía y lo que es todo lo relativo a la balística forense. ¿De acuerdo? Repito, nos quedan escasos 3 temas por agotar, 3, 4 temas por agotar. Nosotros ya estaremos cerrando curso y, bueno, a la espera de que ustedes sigan agotando todos los recursos habidos y por haber dentro de la plataforma. Bien, me voy a permitir compartir pantalla el día de hoy para que abordemos el primer tema del día, que es todo lo referente a ese estudio de las armas de fuego. Recordemos que a veces los eventos delictivos consisten también en la materia de la que se es partícipe, todos estos agentes intervinientes para lo que es el delito. Entre ellos, la participación de las armas de fuego se convierte en un elemento súper importante para que nosotros entendamos cómo es la participación del delincuente y los grados de lesión que pudiera ejecutar. Pero también cómo esta parte de la balística nos va a permitir establecer esas líneas y parámetros en los cuales algún arma de fuego puede estar relacionada no nada más en uno, sino en dos o más eventos delictuosos. ¿De acuerdo? Bien. Investigación científica del delito de gabinete es todo lo referente a esas ciencias auxiliares en materia penal, de las cuales se va a valer el Ministerio Público, el juzgador y desde luego los peritos para clarificar y esclarecer, pero principalmente pretender dar a conocer a un presunto delincuente con respecto de un hecho delictivo. ¿De acuerdo? Recordemos que las ciencias forenses hoy día se han convertido en un engranaje fundamental para resolver casos, y estos casos son del tipo violento, pero no nada más del tipo violento, sino también en cuanto a materia de revisión de documentos, revisión de firmas, por aquello de cuestiones apócrifas. Ajá. Desde luego, la mecánica de hechos de tránsito para eventos en donde se ven involucrados vehículos, automotores o vehículos impulsados por la misma fuerza del hombre. Entonces, en este caso, para resolver un caso se necesita del expertise del perito interviniente y su resolución será auxiliar necesaria para no solo la procuración, sino también la impartición de justicia. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la función que tiene las ciencias forenses? Bueno, pues analizar, recolectar datos sensibles a través de qué? De diferentes pruebas, entre ellas las biológicas, los propios residuos, los documentos, las joyas, la antropología, entre otras cuestiones. Esta disciplina siempre será, a lo largo de lo que hemos visto en esta segunda parte del curso, de carácter científico, porque debe agotar todos los pasos del método científico y dar objeto de comprobación a todas esas hipótesis que se han planteado en el establecimiento de la investigación criminal. También es dar certeza científica de cómo se han suscitado esos hechos y poder determinar o bien descartar a los probables responsables, dirigiendo el perito su actuar con la debida diligencia, desde luego con ética, profesionalidad, probidez, honradez, no nada más con el punto científico, sino también con el punto de vista jurídico. Desde luego, toda disciplina, y en específico las ciencias forenses, van a encontrar su génesis a través de diversos postulados y técnicas a los que van a aplicar esos estudiosos a casos de carácter criminal. ¿A través de qué? De técnicas de investigación que nos permitan explorar
de manera empírica esos campos inertes, esos campos sobre las circunstancias en donde ya se hayan hecho eh, eventos violentos o poco claros, ¿sí? Desde luego, a medida de que la ciencia y el hombre se van vinculando a lo largo de la historia, las ciencias forenses siempre van a estar dispuestas a atender esos cuestionamientos para poder determinar tanto causas como consecuencias de algunos hechos que se presuman como delitos. Es importante la labor de la ciencia forense para que fiscales y jueces, al momento de imputar delitos, tengan esa precisión y objetividad científico-jurídica para, para juzgarlos y, desde luego, sentenciarlos de encontrar una responsabilidad penal. Primer tema, jóvenes, la balística forense. La balística forense nos dice el concepto que es una ciencia que va a atender a los fenómenos que ocurren en el interior de un arma durante un disparo de un proyectil. O sea, cómo está estructurada esa mecánica del arma de fuego para poder ejecutar una ojiva, percutirla y que llegue a un destino final. A eso lo vamos a llamar balística interna. La trayectoria de esa ojiva o de esa bala con respecto del momento en que abandona la boca del arma de fuego hasta su impacto en algún cuerpo humano o en algún cuerpo inmóvil, que en este caso pudiera ser una pared, un vehículo, una ventana, entre otras. A eso vamos a llamarlo como balística externa. Y desde luego, relacionar estos fenómenos de la balística interna con la balística externa nos van a dar como resultado los efectos producidos a esos organismos, ya sea inmateriales, materiales en cuanto a su estructura o bien en cuanto a la estructura del cuerpo humano. Desde luego, se van a analizar también las características y formas de las armas de fuego y los componentes que hacen los cartuchos y las municiones. ¿Qué más analiza la balística forense? Prendas de vestir y elementos que hayan dejado el disparo en cuanto a residuos, restos óseos que requieran un estudio balístico. ¿Qué elementos se analizan? Desde luego, las armas de fuego con respecto de proyectiles, fragmentos que vayan dejando esos proyectiles, las vainillas, es decir, las ojivas, las municiones, perdigones y las postas. ¿Sí? De acuerdo a cada una de las características que contenga un arma de fuego. Puede ser un arma de fuego corta, puede ser un arma de fuego larga, o bien ya un arma de fuego de gran alcance. Para ello, los estudios de los peritos dentro del campo de la balística forense desarrollarán cuerpos técnicos y apoyar a las autoridades judiciales en materia ¿qué? De recolección, clasificación y embalaje de los diversos elementos materia de la evidencia física, o bien de los que se hayan hallado en lugar de los hechos. Describir, identificar y analizar tanto las armas de fuego en toda su estructura, los cartuchos, las vainillas y los proyectiles. Estudiar qué heridas y de acuerdo a la trayectoria en el cuerpo humano ha recibido a través de qué? De ese disparo. Esto se va a hacer a través de los protocolos de necropsia o bien llegar a la historia clínica. Inspección judicial, o sea, reconstrucción de hechos a través de esos eventos en donde se ven involucrados armas de fuego en espacios abiertos, cerrados, vehículos terrestres, aeronaves, etc. ¿Okay? Entonces, esos estudios siempre van a determinarse en las diferentes delegaciones que hacen al territorio mexicano. ¿Por qué? Porque recordemos que cada entidad federativa tiene su propia fiscalía, cada fiscalía tiene sus propios servicios periciales y de acuerdo al grado de necesidad del Ministerio Público o del juzgador, esos agentes que van a participar en la investigación criminal van a apoyar a las siguientes actividades. Clasificar elementos recibidos ¿para qué? Para hacer un caso de estudio. Los mismos puntos de las diapositivas anteriores. Describir, identificar y analizar cartuchos, vainillas, proyectiles y armas de fuego específicamente. Estudios de heridas y trayectorias con respecto al cuerpo humano a partir de los protocolos de necropsia.
reconstruir hechos, o sea, inspección judicial, restauración de números seriales, esto en el caso de que las armas de fuego sean alterados en cuanto a esa nomenclatura que les asigna, en el caso de México, la Secretaría de la Defensa Nacional. Realizar inspección judicial, ¿para qué? Para determinar trayectorias sobre lugares abiertos o cerrados donde se hayan visto involucrados eventos violentos con respecto a armas de fuego y, desde luego, vehículos y aeronaves. Bien, vamos a ver también que la balística o el laboratorio de balística forense va a analizar esos residuos que han dejado el disparo de arma de fuego en lugares físicos. Porque recordemos que el arma de fuego está detonado, ¿por qué? Por agentes químicos. Entre ellos pudiera ser la pólvora. Reconstruir y hacer un diagrama sobre las trayectorias que esa ojiva o esa bala haya tenido con respecto al cuerpo humano. Determinar el rango de distancia del disparo es muy importante porque muchas veces la prenda de vestir nos va a decir a qué alcance estuvo ejecutado el arma de fuego o bien la lesión que pudiera presentar en el cuerpo a esa víctima o el lesionado. Estudios comparativos sobre proyectiles y vainillas, desde luego, porque a esto nos va a permitir dilucidar si un arma de fuego ha participado en uno, dos o más eventos violentos. Desde luego, la asesoría técnico-científica de las autoridades judiciales, específicamente hablando del área de balística. Ingreso y correlación al IBIS, al sistema IBIS. Perdón. Este es un sistema integrado de identificación balística derivado del FBI norteamericano. Primer punto. Recolección, clasificación y embalaje de los elementos hallados en el lugar de los hechos. Cuando el perito ordinariamente llega a un lugar de los hechos, que va a encontrar armas de fuego. Y las armas de fuego pueden ya hacerse percutidas o, en su defecto, estar en el mismo estado en que se cargan los cartuchos. Para ello se van a ubicar cartuchos, vainillas, proyectiles y fragmentos, perdigones, postas, tacos o pistones de potencia, camiseta o blindajes, residuos de pólvora en superficies o en los mismos cadáveres que pudieran habitar en ese lugar de los hechos. Y desde luego el estudio de prendas, muebles, paredes, etcétera. ¿Sí? ¿Qué es la balística de campo? La balística de campo, jóvenes, permite obtener óptimos resultados para el laboratorio forense. Por ende, nos va a dar el esclarecimiento de los hechos investigados. ¿Sí? Ahora, las armas de fuego, cuando están siendo manipuladas en lugar de los hechos para poder ser transportadas ya a los almacenes donde va a permanecer en cadena de custodia, deben de ser embaladas en cajas, generalmente de cartón, o se sugiere que sean de cartón. ¿Para qué? Para que se eviten roces y el desprendimiento de evidencias trazas, es decir, material sensible como es la sangre, masa encefálica, pelos, cabellos, etcétera. Los cartuchos, proyectiles, vainillas y otros elementos de origen pequeño tienen que ser embalados individualmente. Se sugiere que se utilice papel corriente. ¿Para qué? Para que se queden secos si es que han estado en contacto ya con cuestiones de humedad o bien con sangre. ¿Sí? Que las prendas también deben de ser secadas completamente. ¿Por qué? Porque el proyectil de arma de fuego va a dejar residuos y para su estudio tiene que estar libre de humedad, libre de agua. Se van a colocar una hoja de papel limpio sobre la zona que registra los edificios. ¿Para qué? Para que finalmente se acomode dentro de una bolsa de papel manila. Desde luego, todos los elementos de la balística tienen que estar debidamente marcados, embalados y etiquetados. ¿Para qué? Para que se garantice, primero, su aseguramiento. Dos, que no se contaminen. Tres, garantizar el traslado a la correspondiente cadena de custodia. Descripción, identificación y análisis de armas de fuego, cartuchos, vainillas, proyectiles. Bueno, esto va a consistir en ese análisis minucioso y determinado de las armas de fuego. Aquí el perito especialista en balística va a determinar el calibre, la marca, el modelo. ¿Sí? ¿Para qué? Para relacionado con la evidencia que ya se ha recolectado,
entender y concatenar si es que esa arma de fuego corresponde a haber participado a ese evento que se está investigando. Determinar el calibre y las marcas de armas empleadas. Bueno, de acuerdo con los proyectiles y vainillas incriminados, se debe hacer un estudio de esas características en cuanto al número de estrías y macizos, sobre todo el ancho de estos y el sentido de rotación de lo que es la ojiva. Desde luego, la forma de la aguja percutora del arma de fuego, la huella de la contrarrecámara y la posición relativa con respecto del eyector y el efector del arma de fuego. Mediante uso de bases de datos del archivo GRC del FBI, se van a establecer qué posibles marcas y modelos estén relacionados con esta cuestión de medición y las características encontradas en el arma de fuego. Ahora, para ello se tienen que realizar también estudios de balística comparativa, porque esos estudios, a través de la recolección de proyectiles o bien vainillas en lugar de los hechos, se van a hacer esos estudios pertinentes en los laboratorios adecuados. Pero también se pueden realizar esas cuestiones de necropsia cuando el arma de fuego ya privó de la vida a un sujeto activo. Por otro lado, hay un elemento importante y una herramienta importante para la balística de campo que es el microscopio comparativo, porque ahí se van a cotejar la relación entre si los proyectiles han participado en diferentes hechos criminales, que va a permitir una observación simultánea de dos proyectiles o vainillas para encontrar similitudes y demostrar identidad dentro de estos cartuchos, ¿sí? Posteriormente, que el arma sospechosa que ha sido disparada tenga relación con esos hechos y para comparar sus demás cartuchos que no han sido percutidos, se va a disparar en un tanque recuperador y que tiene residuos acuosos. ¿Para qué? Para obtener patrones tanto del proyectil como de las ojivas, de las vainillas, ¿sí? Y establecer ese grado de identidad o no identidad con un arma de fuego sospechosa que ha sido asegurada por haber participado en un evento violento. El sistema integrado, sistema integrado de identificación balística. Bueno, el famoso IBIS va a almacenar bases de datos con aquellas características microscópicas, tanto de los proyectiles, de su estriado, microrrayado y para la vainilla, la huella de la aguja percutora, ¿sí? El cierre de la recámara y el eyector. El perito en balística va a escoger aquellas pruebas que considere mejor para qué, para cada grupo uniprocedente y entregará al funcionario operador del IBIS para su ingreso la estación de adquisición de datos DAS y correlacionarlo tanto con las muestras del IBIS y lo que ellos van a trabajar. Y que en este sentido también la estación de firmas sea el SAS. Cuando se ingresa al sistema esa muestra del proyectil, se van a comparar automáticamente mediante imágenes las características con respecto de aquellas muestras que en el momento de uso de base de datos, la unidad SAS emite el reporte para que se asemejen esas muestras. De manera que se puedan correlacionar, no uno, varios casos, y mediante esos estudios lograr establecer mediante el cotejo microscópico, pero macroscópico, si un arma de fuego ha sido involucrada en diferentes eventos delictivos. Ahora, en el caso de obtener resultados positivos y de correspondencia, el operador del IBIS solicitará al perito de balística forense realizar el cotejo macroscópico y elaborar el respectivo dictamen. En caso de que la correlación sea negativa, no se debe emitir ningún dictamen. ¿De acuerdo? Bien. Bien, entonces, en esta parte, para poder analizar residuos de disparo o residuos de armas de fuego en prendas, cuando un arma de fuego es disparado, es accionada, por el cañón se van a expulsar residuos, ya sea de pólvora o de cualquier otro agente fulminante. Por lo tanto, estos componentes que hacen el cartucho
pueden alcanzar a distancias muy cortas y se van a depositar en esas periferias de los orificios de entrada y con espectro de salida, ¿sí? Para ello, ese análisis tiene que permitir, por medio de la comparación y de acuerdo al principio de referencia de la criminalística, el posible rango de distancia en la cual se haya hecho un disparo por arma de fuego. En la que corresponde al estudio de heridas y trayectorias en el cuerpo humano, esto se tiene que determinar a través del protocolo de necropsia de ley. ¿Por qué? Porque va a determinar tanto la trayectoria de la ojiva o del cartucho en sí con respecto de la distancia entre el arma de fuego y el cuerpo humano para determinar una línea en metros, ¿sí? Una vez realizado este análisis, se van a presentar las características de acuerdo a las heridas o lesiones que como fenómeno de contusión, ahumamiento, tatuajes, morfología y dimensión de los edificios, se va a describir esa trayectoria de los proyectiles. ¿Para qué? Para ubicar tanto los orificios de entrada como de salida. Muchas veces las armas de fuego no provocan orificios de salida. Por eso hay que ser muy certeros en cómo se está realizando este análisis. Ahora bien, toda esa información se va a obtener de documentos muy sensibles, como son las actas de inspección al cadáver, de acuerdo a la necropsia que se le haya practicado. Si se le practicó historia clínica o bien un reconocimiento médico legal, ¿sí? Se va a estudiar las zonas de impacto que estaban cubiertas por ropa y se va a practicar un estudio y análisis físico y químico de las prendas de vestir que poseía esa persona muerta o que ha sido lesionada. Por tanto, es sumamente importante y requisito indispensable que la autoridad siempre aporte copias de estos documentos. ¿Para qué? Para establecer líneas de investigación. Que los residuos de disparo de armas de fuego, bueno, se van a depositar en el interior del cañón de acuerdo a los residuos de pólvora y se le va a denominar un arma combustionada o bien semicombustionada. ¿De acuerdo? ¿A través de qué? De esos compuestos de nitritos y nitratos, ¿sí? Entonces, estos nitritos y nitratos van a ser extraídos y observados con la ayuda de un microscopio o estereoscópico y sometidos al contacto de reactivos grises. ¿Para qué? Para que reaccionen de acuerdo a la coloración y exista la presencia de tales nitritos de cuya arma de fuego ha sido objeto una buena limpieza o contaminación. Es decir, con estos estudios vamos a determinar si un arma de fuego que ya ha sido manipulada y que ha intervenido en un evento delictuoso va a ser limpiada o bien esté contaminada. El estudio de revelado de los números seriales de las armas de fuego. Recuerden que todas las armas de fuego aquí en México están regulados al amparo, sí, de la Constitución Política, pero también de la Ley Federal de Armas y Explosivos. En este sentido, las armas de fuego siempre van a tener un número de registro ante la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Para qué? Para que de acuerdo al grado de calibre que te autorice la ley, tú puedas poseer un arma de fuego para defender tu integridad física, tu patrimonio, tu casa, tu familia. Pero hay muchas veces en que esos caracteres que se van a conformar a través de una nomenclatura serial permiten identificar a las armas de fuego y van a ser grabadas por los fabricantes de armas mediante qué? Mediante estructuras de presión, mediante rayos láser o bien con plaquetas. Desde luego, los infractores o delincuentes ordinariamente utilizan elementos de mayor dureza como las limas, los esmeriles, entre otras herramientas, creyendo tratar de evitar la identificación del arma de fuego. Pero finalmente es posible que los números hayan sido grabados, no nada más sellados o soajados, grabados. ¿Eh? En la parte del laboratorio de la balística, siempre va a poseer esa tecnología de punta. ¿Para qué? Para el revelado de números que ya han sido borrados o regrabados por la delincuencia. ¿Por qué? Porque en esta superficie vamos a encontrar que se van a valer de pruebas químicas y físicas mediante el método de observación. ¿Para qué? Para que esta observación sea leve, parcial y total, de acuerdo con los números que ya han sido borrados
y así poder emitir el dictamen correspondiente y levantar el acta, si es que el arma pertenece a algún cuerpo de seguridad, llevar a cabo la denuncia ante el Ministerio Público por el robo, extravío o pérdida de esa arma. ¿Y jóvenes? Bien, aquí tenemos en las infografías esos reactivos químicos dentro de los cuales el arma de fuego está siendo analizada para establecer esos parámetros de identidad, si ha sido manipulada, si ha sido borrado su número de serie, entre otras características. Ahora, dentro de la balística de campo, también es importante realizar esa reconstrucción de hechos, es decir, la inspección judicial, sobre trayectorias que pudiera tener esa arma y ese cartucho en lugares físicos, en vehículos y en recintos. Dentro de la escena, cuando hay presencia de atentados, homicidios o lesiones personales que se han causado por armas de fuego, se tiene que establecer campos de investigación, ya sea en recintos cerrados o abiertos, porque pueden quedar vacíos o dudas respecto de la posición y ubicación de la víctima, del victimario, de los testigos, y bien desde dónde se produjeron los disparos, la distancia, la dirección y la trayectoria de los proyectiles, y la participación de una o varias armas de fuego con respecto de víctimas. ¿Okay? Ahora, en esta cuestión, cuando se hacen las declaraciones o testimonios y estos no concuerdan, los dictámenes médico-legales necesitarán de una reconstrucción de hechos. ¿Para qué? Para establecer los parámetros adecuados y sobre todo verídicos de cómo sucedió el evento delictuoso. Dentro de la reconstrucción de hechos se va a realizar una materialización física de trayectorias, fijando fotografía y topografía en el sitio de los hechos. Y para ello, establecer todas las evidencias que se hayan hallado dentro de las superficies, como esos impactos que se vean vistos en muros, orificios en puertas, ventanas y los propios residuos del disparo. Posteriormente, el laboratorio de balística recopilará esos datos para analizarlos y procesarlos y obtener a través de esa reconstrucción las gráficas necesarias, las fotografías y la planimetría que va a ilustrarle a la autoridad competente las conclusiones de cómo fueron establecidos esos hechos o cómo sucedieron. En vehículos, cuando un arma de fuego ha sido disparada o detonada en un vehículo, se pueden presentar en atentados, es más recurrente eso, y sobre todo homicidios y lesiones personales. Aquí podemos establecer que la distancia puede ser de manera lateral, de manera superior, de manera frontal o bien de manera trasera. No es como una regla que le tengas que pegar en un momento dado al conductor o al copiloto o a los demás ocupantes del vehículo en un área específica. ¿Sí? Por eso es necesario determinar variables operativas u operacionales de cómo en el lugar se produjo ese evento, desde dónde se produjeron los disparos, las trayectorias de cada uno de los disparos, el tipo de arma y el calibre, pero específicamente la posición que había entre tiradores y víctimas al momento de qué? Del evento delictivo. En algunas ocasiones se pueden presentar dudas en cuanto al tipo de arma, sí, pero esto se puede resolver fácilmente cuando se realiza un análisis balístico, tanto del vehículo como de las evidencias. Ahí se debe materializar, fijar y efectuar fotografía de trayectorias y orificios, toma de muestras sobre los residuos del arma de fuego. Desde luego, una vez analizada esta información, el laboratorio de balística tendrá que emitir un dictamen correspondiente para brindar respuesta a todas las interrogantes. El dictamen tiene que estar apoyado de fotografías, gráficas, materialización de trayectorias. Cuando se generen dudas, desde luego, entre las posiciones de la víctima y el victimario, dentro del lugar de los disparos o del lugar de los hechos, aquí se va a realizar un procedimiento, podría ser similar a la reconstrucción de los hechos, con la presencia de los intervinientes para varias versiones. Desde luego, la balística de campo debe contar con un asesor especializado para que
para que de manera específica apoye a peritos en qué materias: análisis, interpretación de los dictámenes y protocolos de necropsia, aplicación de los aspectos técnicos de acuerdo a la legislación vigente para armas de fuego y municiones. En este caso en México es la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Siguiente, redactar y formular cuestionarios para el examen de evidencias que se hayan levantado. Reconstruir y analizar testimonios y sobre todo de gente que haya presenciado el evento. ¿De acuerdo? Entonces, con respecto a esta parte de la balística, hay muchas formas de cómo analizar y cómo estudiar esos proyectiles y esas armas de fuego. No me voy a meter ahí porque eso ustedes más adelante lo verán. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, agotado el tema de la balística forense y el laboratorio como tal, nos vamos a ir al segundo tema del día, que se va a tratar del laboratorio de dactilotecnia. ¿Sí? Este laboratorio va a permitir a las ciencias forenses establecer condiciones de análisis sobre, perdón, sobre este revelado de huellas dactilares y el método de utilización para ello. Recordemos que aquí les voy a dar una definición. El laboratorio de dactilotecnia se va a definir como ese lugar especializado que aplica técnicas y procedimientos ¿para qué? Para la búsqueda, detección, revelado, levantamiento y huellas o fragmentos dermopapilares mediante la aplicación de reactivos específicos. El laboratorio de dactilotecnia va a estudiar esas condiciones de las huellas dactilares de los dedos de las manos y para ello se utilizan diferentes tipos de revelado. ¿Cuál es la finalidad del laboratorio de dactilotecnia? Contribuir a la procuración, administración e impartición de justicia, perdón, sobre esos elementos logoscópicos que puedan relacionarse directamente con personas involucradas en delitos. En esta parte, la dactilotecnia es un estudio logoscópico sobre las huellas palmares, plantares y en algunas cuestiones la queiloscopía. Dactilos significa dedos y se debe ampliar con el concepto de logoscopía, ya que su estudio es muy amplio. ¿Para qué? Para establecer lo referente a esas huellas dactilares, palmares y plantares, incluso, incluso determinar el estudio de los poros. ¿Qué conocimientos básicos debe tener el laboratorista en dactilotecnia? Bueno, pues en primera, hacer expertise en materia pericial. 2, protocolos de calidad, porque recuerden que ahora las ciencias forenses tienen que estar debidamente requisitadas en protocolos ¿cómo se llama? De normas ISO, ¿sí? O normas internacionales. Debe tener conocimiento de las leyes y los códigos vigentes del país. ¿Por qué? Porque es relevante el apego a los estatutos jurídicos y el respeto a los derechos humanos. Debe tener conocimientos en fotografía básica, en química básica y fisiología básica. ¿Qué conocimiento especializado debe tener el perito especialista? En reactivos químicos específicos que permitan el revelado de huellas latentes. En diversidad de materiales que se ocupen ¿para qué? Para el revelado de huellas latentes. Técnicas y procedimientos de cómo se van a levantar esas huellas. Conocimientos en lofoscopía, o sea, saber diferenciar entre las huellas dactilares, las palmares o las plantares. Y desde luego la lofotecnia, que es esa técnica de revelado de huellas plantares o huellas palmares. ¿Y jóvenes? Bien. Entonces, déjenme compartir la siguiente presentación. Ok. Entonces decimos que la lofoscopía es esa ciencia que se va a encargar de los dibujos formados por las crestas papilares, o sea, estas líneas que tenemos en los dedos de las manos. ¿Para qué? Para establecer la identidad de una persona, ¿sí? Recordemos que nosotros tenemos diversos
elementos que nos diferencian de entre los individuos. Para ello también existen las huellas dactilares, las palmares, las plantares y la queloscopía. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo se van a clasificar? En dactiloscopía, giroscopía, pelmatoscopía. ¿Sí? ¿Qué es la dactiloscopía? Lo acabo de referir. Se deriva del vocablo griego dactilos, dedos, escopia, examen, que se define como ese estudio de los dibujos digitales con el fin de identificar la identidad de las personas. Generalmente se ubica en la yema de los huevos, en la yema de los dedos, perdón. ¿Sí? En este sentido, si ustedes se dan cuenta cómo está establecido el dedo y cómo lleva unas líneas aquí transversales, ¿sí? Ahora, la quiroscopía va a hacer ese estudio de la palma completa de las manos, porque también tenemos líneas que nos hacen diferentes de unos con referente de otros individuos. La pelmatoscopía, que va a estudiar la planta de los pies. ¿De acuerdo? ¿Qué son las crestas papilares? Son relieves epidérmicos de los cuales se forman surcos de manera alterna. ¿Para qué? Para el establecimiento paralelo de los dedos, de la cara de las manos y se ubican también en la planta de los pies. ¿Qué características tienen? Bueno, existe el principio de perennes, existe el principio de inmutabilidad, de diversiformidad y si se dan cuenta en la cresta, hay estos tres principios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué puntos característicos tiene las crestas papilares? Bueno, de primera línea tenemos a la abrupta, que es esa cresta en que el recorrido se está interrumpiendo, pero sin continuar luego nuevamente. ¿Sí? Aquí lo vemos. La abrupta se interrumpe y no continúa. Ahora, en esta cuestión, la bifurcación, que nos va a decir que es esa cresta que va en sentido de las manecillas del reloj. ¿Para qué? Para dividirse en dos formas y que de acuerdo al sentido opuesto se unan para hacer una nueva cresta. Aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? La convergencia. En esta parte, la convergencia nos va a permitir establecer esa unión de dos crestas que se unen formando en dirección también a las manecillas del reloj. ¿Sí? Ahí la tenemos. Siguiente, la desviación. La desviación son dos crestas que se desvían antes de encontrarse. Aquí lo tenemos. Hay un pequeño surco aquí. Esta cresta se está desviando hacia abajo y esta cresta se está desviando hacia arriba. El empalme. El empalme son las dos crestas que van en paralelo y se van a unir gracias a un ángulo. Aquí lo tenemos. Ahí está la unión. ¿De acuerdo? Ahora, el fragmento. Esta parte del fragmento es esa sucesión de puntos que van a formar una línea recta y deberá tener hasta 7 veces más largo del ancho. Ahí lo tenemos. La interrupción. Se le dice así a esa discontinuidad de la cresta, o sea, está conformada por fragmentos y algunos puntos. La condicionante es que el punto de recorrido continúe. ¿Sí? Siguiente, el ojal. El ojal es esa parte en donde a través de una bifurcación y una bifurcación y una convergencia se están uniendo. O sea, una bifurcación, y la tenemos, y una convergencia se une. Aquí está la convergencia. Aquí está. El punto es esa parte en donde la cresta
va a tener una forma aquí. Se va a bifurcar, pero aquí la va a establecer un punto. ¿Sí? La secante, que es esa cuestión en donde las crestas van a ser como una especie de unión infinita. Ahí la tengo. Entre otras condiciones más. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, las crestas tienen diferentes formas y diferentes elementos para su estudio. Para ello, nosotros necesitamos establecer esas líneas paralelas de cómo se están estableciendo las crestas. ¿Sí? Entonces, en esta parte, el ensamble nos va a permitir esa cuestión de cómo está estipulada la cresta en cuanto a esta línea paralela. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿para qué nos sirve? Estas son las formas que pueden tener el sistema basilar. ¿Se dan cuenta? El sistema basilar parte de aquí hacia el centro, hacia arriba. Aquí lo tenemos. El limitante basilar es esta pequeña línea aquí curva que va a dar forma a la huella digital. El marginal se va a ubicar por encima del basilar. Y el limitante marginal. Entonces, esta parte de las huellas siempre nos va a permitir establecer esos líneas parametrales de cómo individualizar a una persona. Entonces, aquí la importancia de establecer líneas de lofoscopía nos determina que podemos hallar huellas, indicios, eh, y para ello necesitamos de diferentes herramientas. El laboratorio de dactilotecnia nos va a dar clasificación de huellas dactilares en superficies lisas, porosas, adhesivas, enceradas, rugosas o texturizadas. Para ello va a hacer uso de los revelados químicos, como por ejemplo el yodo, que el yodo se va de acuerdo con sus vapores de iones, con las sustancias de grasa. El yodo va a ser útil para superficies porosas y no porosas, ¿sí? De acuerdo a su reacción química. La nidrinina es ese agente para detectar aminoácidos y con una coloración púrpura, llamado púrpura de Reumann. Se va a utilizar sobre superficies porosas, específicamente el papel. ¿Puede acelerar una reacción mediante la aplicación de color de humedad? Sí. Y la nidrina sí, es una sustancia altamente tóxica, por lo que el especialista tiene que tener cuidado y debida protección. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien. Entonces, establecer estos parámetros de la dactilotecnia nos permite relacionar hechos con respecto de personas que han tenido contacto con superficies. ¿Sí? Para ello, nosotros podemos establecer esas líneas de investigación y el análisis. Ahora, también para la identificación de cadáveres, el laboratorio de dactilotecnia nos permite establecer su relación, si es que esa persona fue reportada como desaparecida, si es que esa persona había cometido algún delito, si es que esa persona también participó en un evento doloso. Entonces, la relevancia de este laboratorio permitirá al especialista tener una mejor calidad en el sistema de identidad. También la dactilotecnia nos permite clasificar y hacer algo que se llama partida judicial en cuanto a personas que están privadas de su libertad, ¿sí? Porque vamos a tener una ficha de registro, vamos a tener una ficha en donde se van a ubicar sus datos generales, pero también sus huellas y sus palmas. ¿Y con eso? De igual modo, no me voy a meter muy a fondo porque esto ustedes más adelante lo van a ver
con ya especialistas en cada una de las materias. Jóvenes, por mi persona les agradezco su atención. Síganse suscribiendo al canal, apóyenme con un like y les deseo excelente día. Buenas tardes.